Cuando nos encontramos en un proceso de selección de personal, la entrevista es fundamental para determinar si pasamos o no a la siguiente fase. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este nuevo video de Safety Ya nos encontramos con Catalina Sáenz. Catalina es la gerente de reclutamiento de LHR Américas y hoy nos va a acompañar para hablar de las entrevistas de trabajo. Bienvenida, Catalina, a Safety Ya. Carolina, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Bueno, Catalina, comencemos en materia. Cuéntanos primero un poquito qué es la selección de competencias. ¿Por qué ahora las empresas de reclutamiento hablan de selección de competencias? Bueno, primero que todo tenemos que entender qué es una competencia. Básicamente una competencia es un conjunto de habilidades, conocimientos y tu forma de ser que hacen en conjunto la disposición que tienes o no para realizar a cabo una tarea y hacerla de manera exitosa o no tan exitosa. Se ha comprobado que en las organizaciones es mucho más importante darle valor a las competencias de las personas que a los mismos conocimientos o a la experiencia que tengan. ¿Por qué? Porque los conocimientos y la experiencia se pueden ir adquiriendo. Las competencias, digamos que son un valor agregado que traen las personas para poder llevar a cabo un desempeño de cierta manera. Entonces, ahora las organizaciones se enfocan en contratar personas que de por sí ya traigan cierta alineación o ciertas competencias o habilidades para poder llevar a cabo ciertas tareas o roles en la organización. Ahora, los departamentos de reclutamiento le dan muchísimo valor al momento de seleccionar de qué personas evidencian tener esas habilidades o esas competencias. ¿En qué se diferencian los procesos de selección que se hacían hace 15 o 20 años en el país? Esos procesos de selección estaban basados mucho más en la formación académica y en la experiencia de la persona, qué roles había ejecutado y cuántos años llevaba haciendo eso, qué cantidad de exposición a ciertas actividades, roles, problemas tenía, y de acuerdo a eso se tomaba una decisión si la persona era o no afín a los requerimientos del cargo. Estos aspectos siguen siendo relevantes también, no estoy diciendo que no, pero ahora le dan muchísimo más valor a cuál es la disposición de esa persona, cuáles son sus condiciones personales, sus habilidades para llevar a cabo la tarea. Por ejemplo, nos hemos encontrado con que los problemas de hoy muy seguramente son problemas que no han existido en el pasado, así que no tenemos una fórmula maestra para resolverlos, en donde la innovación, por ejemplo, la creatividad van a ser elementos fundamentales para poder llegar a esa resolución de esos problemas. Entonces, ¿de qué sirve tener toda una experiencia si tu forma de pensar, de concebir, de crear no es creativa, no es innovadora? Entonces, en este caso, la innovación haría parte de una de las herramientas más importantes que la organización necesita. Cuando hicimos nuestro ciclo de videos sobre hoja de vida, si es la primera vez que estás viendo estos videos de Safety Ya, te recomiendo que hagas clic en las tarjetas y veas la primera parte de esta serie de videos. Pero Catalina, lo que nosotros decíamos era que no es suficiente con que yo diga en mi perfil que soy un líder si en mi hoja de vida nunca he tenido personal a cargo, si no tengo una actividad extracurricular donde yo demuestre el liderazgo. ¿Qué debe tener una hoja de vida para mostrar esas competencias? Bueno, tenemos que diferenciar un poco. Un proceso de selección va por etapas. Digamos que la primera etapa es la hoja de vida. La hoja de vida es el centro de mi estrategia para buscar un empleo o es el centro de la estrategia para que un reclutador te conozca. Esa hoja de vida debe estar basada en tu experiencia profesional, tu formación académica, pero no en tus habilidades blandas. Cuando hablamos de competencias blandas, que son todo esto que les hablo de creatividad, innovación, orientación al resultado, orientación al detalle, liderazgo, hace parte de mis habilidades blandas como profesional, que es buenísimo tenerlas, pero esas competencias no son relevantes en una hoja de vida. Ningún reclutador va a escoger una hoja de vida porque diga que es líder o porque diga que es orientado al resultado.
Cuando yo voy a buscar una persona en una hoja de vida, lo que quiero encontrar es que esa persona tiene las competencias técnicas que hacen afín con los requerimientos de ese cargo. Cuando ustedes miran una descripción de cargo, van a encontrar que esa descripción de cargo incluye formación académica, te dice qué tipo de formación debe tener esa persona, si la debe tener culminada o si se permite que la esté estudiando, digamos que eso es importante tenerlo claro. Si piden educación adicional, certificaciones, maestrías, diplomados, digamos que qué tipo de formación adicional requiere. Y luego nos explican cuáles van a ser los requerimientos técnicos de esa posición. Es decir, debe ser una persona con conocimientos en X o Y temas de la seguridad o experiencia afín con cierto sector. Eso se hace muy importante muchas veces, sobre todo a niveles más grandes, en donde a mayor experiencia se pide experiencia afín a ciertos sectores. No es lo mismo el sector energético, el del gas y petróleo, al sector de consumo masivo o al de manufactura. Cada sector tiene sus propias características y cada vez se hace más importante o más relevante que la persona tenga experiencia en ciertos sectores. Entonces, el perfil de la vacante es el que me va a decir qué es lo que están buscando en esa empresa o qué es lo que están buscando en ese reclutador. Y con base en eso, mi hoja de vida tiene que hacer match con esa descripción de cargo. En la hoja de vida nos sirve que contemos cosas sobre nuestra personalidad, sobre nuestras competencias blandas. Solamente lo que puede agregar valor o la información que le pueda aportar datos a ese reclutador para saber que mi perfil cumple con los requerimientos del cargo. Ese es como el primer paso. Ahora, cuando yo ya paso ese primer filtro y es que mi hoja de vida ya está preseleccionada, muy seguramente me van a invitar a un proceso de selección, un proceso de evaluación, donde una persona especializada va a verificar que yo tenga o no las competencias que ya requiere ese perfil de cargo. Ese perfil de cargo puede tener necesidades en competencias directas del cargo o competencias ya de la organización, de cómo son las personas de la organización y cómo esperan que el trabajador que se vincule nuevamente, pues haga afín también con las competencias de esa organización, con la forma de ser de esa organización. Perfecto. Y cuando ustedes revisan la hoja de vida antes de llamar a entrevista, ¿tienen en cuenta las redes sociales de los candidatos? ¿Utilizan esa información para tomar decisiones en el proceso? Bueno, podríamos decir que no siempre. Yo pienso que las redes sociales cada vez están tomando más relevancia en los procesos de selección. Incluso a nivel de tecnología, uno ya empieza a ver que existen plataformas que cruzan los candidatos posibles a una vacante frente a sus redes sociales y ese cruce te empieza a arrojar información sobre cómo posiblemente pueda ser la persona. Empieza a dar rasgos de cuáles son las características o cuál es la personalidad de esa persona. Entonces, digamos que nuestro consejo por ahora es, si tú estás en una campaña de conseguir empleo, sobre todo en temas de seguridad y salud en el trabajo, pues mis redes sociales deben ser muy coherentes en el mensaje que estoy dando al mundo de cómo soy yo. Si yo estoy esperando una persona que sea orientada a la seguridad, pues obviamente si yo pongo fotos en mis redes sociales en donde estoy haciendo locuras, pues no es muy coherente mi mensaje de que yo voy a ser la persona encargada de la seguridad de una empresa, pero en mi vida privada me expongo al riesgo y no tomo precauciones. Entonces, ahí ya hay un mensaje contradictorio sobre mí. Entonces, el uso de las redes sociales pues debe ser coherente con el mensaje profesional que estoy dando y como mi marca como persona. Cómo me estoy vendiendo al mundo y cuáles son las características que yo quiero resaltar de mí y debe ser un mensaje que voy a dar en la hoja de vida y en mis redes sociales. Veamos ahora un poco de qué es lo que están buscando los empresarios y surge una inquietud. ¿Me vuelvo un generalista o me vuelvo un experto y profundizo en una línea de trabajo? Entonces, como dicen en una entidad, o me vuelvo un generalista local, sé de todo un poco, pero no con mucha profundidad, o me vuelvo un experto global que sé mucho de un tema en una gran profundidad. ¿Qué es lo que están buscando los empresarios colombianos?
Bueno, yo pienso que esto puede variar de una empresa a otra. No necesariamente lo que yo te diga, pues es como van a pensar todas las empresas. Pero yo pienso que cuando uno comienza su carrera profesional, lo mejor que puede hacer es asumir roles generalistas en donde pueda aprender de muchas cosas. En la medida en que yo voy creciendo profesionalmente y me voy, digamos que adquiriendo más experiencia, sí es factible que yo vaya encaminándome hacia una sola área o volviéndome más experto o en un sector como tal, ¿sí? Pero al comienzo yo pienso que el conocimiento global del tema o del área es importante porque me va a dar skills de muchas cosas. Me va a dar versatilidad, me va a dar una visión más global que a medida que voy creciendo, pues va siendo importante para el desarrollo de mi carrera profesional. Muy seguramente, si yo ya llevo 8 años en un sector, manufactura, pues ya me he especializado en manufactura. Y muy seguramente eso va a ser muy valioso para el mercado de las industrias de manufactura. Si yo quiero cambiar de sector porque estoy aburrido ya en la manufactura y me quiero pasar para el sector, no sé, de construcción o del sector en ingeniería, pues tendría que ya empezar a ver cuáles de las competencias en manufactura son relevantes para llevármelo a otro sector o a otro tipo de compañía. Excelente, muchísimas gracias por ese consejo que acabas de dar. Nuestros seguidores son tanto personas que están estudiando hasta ahora la carrera, muchos tecnólogos del SENA nos siguen por nuestras redes y pues tienen esa inquietud al momento de graduarse qué hacen, pero también tenemos algunos seguidores que ya tienen una amplia experiencia y están en este momento haciendo un análisis de hacia dónde va su desempeño profesional. Entonces, queríamos conocer un poquito también de si ustedes han realizado procesos de selección de personal de seguridad y salud en el trabajo para sus clientes y pues qué criterios han tenido en cuenta en esta selección. Bueno, primero que todo, los primeros filtros que son los que ya hablamos de la hoja de vida como tal. Un reclutador se va a fijar en la formación, que sea afín, que cumpla con los requisitos de formación, si se necesita tecnólogo o profesional, si se necesita una formación adicional, eso digamos que va a ser como el primer filtro, y luego los años de experiencia que nos pida nuestro cliente. Si nos pide 2, si nos pide 5, si nos pide 8, pues es misión del reclutador contar uno a uno, año por año, la experiencia que ha tenido ese consultor haciendo ya, digamos que su labor profesional. Y la otra cosa que sí nos piden mucho es la afinidad con el sector. Nosotros trabajamos, digamos que muy concentrados en el sector, por ejemplo, de gas y petróleo, en donde la experiencia sí la piden muy afín al sector gas y petróleo. Entonces, una persona que ha tenido que trabajar en compañías o de servicios, operadoras del sector oil and gas, básicamente. Y eso ocurre, pues, en los demás sectores. Al comienzo, pienso que la especialidad en el sector no es tan importante, pero para cargos de más de 8 años, 10 años, sí se vuelve muy relevante en qué sector te has especializado. Y supongo que también esos son los cargos que pues mejor pagan. Claro, digamos que también va haciendo relación con el nivel salarial de la posición. De acuerdo. Para estos cargos de seguridad y salud en el trabajo que tienen un componente técnico muy importante, además pues de las pruebas psicológicas, de la validación de datos y todos estos procesos que son usuales en el reclutamiento, realizan una prueba técnica específica del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, ya sea escrita o de forma verbal. Bueno, esa pregunta que haces, Carolina, es súper importante. Por lo general, en el proceso de selección, siempre tiene que haber alguien técnico que valide que la persona tiene las competencias técnicas, porque el reclutador, por lo general, sabe de muchas cosas, de muchas áreas, pero pues no sabe específicamente de un tema como tal. Entonces, en ese caso, el psicólogo o el reclutador hace la primera tarea, que es ir a buscar al mercado, seguramente recibir un grupo de postulantes, una cantidad de hojas de vida, revisar esas hojas de vida y preseleccionar aquellas que inicialmente por su contenido, por eso es muy importante el contenido que escriban al momento de hacer su hoja de vida, porque el reclutador va a juzgar a la persona es por el contenido de la hoja de vida, no por la persona, es lo que él pueda leer ahí en, no sé, menos de un minuto, si la persona cuenta o no
con esas características que me está pidiendo el cargo. Y luego el psicólogo seguramente va a validar las competencias blandas de la persona, pero nunca vas a estar seguro si la persona es o no idónea para ocupar el cargo. En ese caso, el reclutador siempre debe recurrir o a un experto fuera de su organización o a alguien ya de la organización que conozca, por ejemplo, el jefe de seguridad industrial, que puedas validar si la persona tiene o no las competencias técnicas. Puede ser vía una evaluación, puede ser vía una entrevista, puede ser vía un caso que deba desarrollar la persona, pero sí es muy importante validar la parte de la competencia técnica como tal. Cuando ya hemos superado esa fase de preselección de la hoja de vida, que le hicimos bien, que consideran que sí cumplimos con los requisitos del cargo, pues seguramente nos llamen a entrevista. En esa entrevista, ¿cuáles dirías tú que son los errores más comunes que se cometen en una entrevista? Son muchísimos. Primero es no preparar la entrevista. Nosotros en LHR promovemos que los candidatos se preparen antes de tener una entrevista. Y prepararse es hacer el ejercicio de qué información quiero que el reclutador o el evaluador sepa de mí. Y preparar no sé cómo se diga, un script, un discurso, un speech sobre qué es lo que quiero yo decir de mí. Pero esto hay que prepararlo, porque a veces uno en los nervios, en el afán, en mil circunstancias, puede olvidar cosas que era importante decir, que era importante transmitirle a ese evaluador. Entonces, lo primero que recomendamos nosotros es conozca la vacante a la que está aplicando y prepare una entrevista. Prepare una posible lista de preguntas difíciles. Por ejemplo, si hay vacíos en su carrera, le van a preguntar por sus vacíos en la carrera. Si le van a preguntar por qué debemos contratarlo a usted y no a otra persona, qué información de valor le voy a entregar yo a ese entrevistador de por qué me debe contratar a mí. Entonces, antes de contestar esa pregunta, es muy importante sentarse y uno identificar dentro de su experiencia por qué es relevante que me incluyan a mí dentro de una opción entre sus candidatos. ¿Cuál es la experiencia que yo tengo que puedo transferir a esa nueva posición, a esa nueva compañía? Dar información de valor, que agregue información sobre mí, que agregue información sobre lo que me hace a mí más competitivo y no contestar preguntas con respuestas sueltas que no dan valor agregado sobre lo que yo puedo aportar a esa organización. Entonces, preparar muy bien la entrevista, hacer una lista de preguntas difíciles. ¿Qué podrían preguntarme a mí que yo no sabría cómo contestar? Sentarse a pensar. Tomar una asesoría para que alguien nos diga cómo podría ser la manera más efectiva de llevar a cabo esas respuestas. Obviamente sin mentir, nunca, digamos que uno nunca debe decir cosas que no son. Las mentiras siempre terminan sabiéndose al final de la historia por una certificación, por una referencia que pidan o por cualquier razón. Siempre decir la verdad, pero pues siempre decir la verdad de una manera coherente, pero agregando valor. Uno de los elementos que se nota a veces en los procesos de selección es que hay entrevistas grupales y entrevistas individuales. ¿Cuál es el elemento que se debería tener en cuenta cuando el candidato llega a la entrevista grupal? ¿Qué es lo que se está mirando ahí de él a cuando llega a la entrevista individual? Dentro del proceso de selección existen varias formas de evaluar un candidato. Las entrevistas grupales en general se utilizan cuando yo tengo un volumen de candidatos importante y primero, antes de tomar una decisión de sentarme uno a uno, quiero verlos en conjunto y poder seleccionar, no sé, de un grupo de 5, 3, o tengo 10 candidatos, hago 2 grupos y saco 4 o 5. O sea, que me permita filtrar dentro de ese grupo de candidatos a cuáles, digamos que sí le voy a invertir un poco más de tiempo para conocerlo mejor. Por lo general, en esas entrevistas grupales, lo que se hace es un juego de roles o se pone un caso. En ese caso, lo que está buscando el evaluador es evidenciar comportamientos de esas personas haciendo o desarrollando el caso. Por lo general, esos casos no son de tu vida profesional, son casos hipotéticos de situaciones que ocurrirían en una empresa y ustedes tienen cierto rol y te piden que des solución a un problema, des alternativas o que entre todo el equipo escojan una alternativa
y la presenten a un comité, a un presidente, a un jefe, lo que sea. Y en ese ejercicio lo que se hace es evidenciar las competencias de las personas, es decir, su habilidad de escucha, su participación, su facilidad para llegar a un consenso o no. Digamos que ya empiezan a evaluar las competencias personales que se evidencian en ese juego de roles, literal. Después puede venir una entrevista individual. Si la entrevista individual es por competencias, entonces lo que quiere evidenciar el evaluador es que la persona con experiencias pasadas evidencie que tiene la competencia. Pues básicamente una entrevista por competencia se basa en preguntarte cosas que te han sucedido en trabajos anteriores, en años anteriores, en donde tú tienes que explicar cuál fue la situación, qué pasaba, qué rol tenías tú en esa situación, qué hiciste y cuál fue el resultado. Básicamente de eso se trata. Con esto, el evaluador puede evidenciar que la persona tenía o no la competencia para llegar a resolver el caso, el problema o la situación que se estaba presentando. Es muy importante que cuando estamos ante una entrevista de este estilo, contemos situaciones en donde ustedes fueron parte fundamental de la situación, de la solución, de la tarea. Obviamente que todos queremos decir que trabajamos en equipo, pero si fue el equipo el que resolvió el problema, pues digamos que no es una competencia mía, sino es una competencia del equipo, es una competencia de la organización. Lo importante ahí es identificar cuál fue mi rol, qué fue lo que yo hice, para bien o para mal, porque muchas veces de los errores se logran comprender muchas cosas y hay muchos aprendizajes y a veces el error es la manera de haber crecido, de haber aprendido. Entonces no se sientan mal porque cometieron un error, no, pero es saber cómo se manejó el error, porque el error lo puede cometer cualquiera. La situación fue esta, nos equivocamos tomando esta decisión, o yo propuse esto y no era, pero entonces después, ¿cómo logré cambiar, transformar y al final cuál fue el resultado? Malo o bueno, pero ahí te cuenta de cómo fue tu posición frente a eso. No toda la vida son éxitos también. A veces los fracasos son los que más aportan y los que más enseñan. Y en seguridad, pues aún más. Cómo no haber tenido en cuenta algo, después tenerlo en cuenta y haber, no sé, aprendido de una situación que se presenta. Desde ese punto de vista, cuando miramos la profesión de los prevencionistas, cuando miramos la persona que se dedica a seguridad y salud en el trabajo, pues es una carrera que tiene un componente altamente técnico. Y lo que opinan muchas personas es que llegas como líder de seguridad y salud en el trabajo y pues te estancas ahí muchos años. ¿Qué recomendarías tú a estos prevencionistas para que pudieran crecer profesionalmente al interior de una compañía o cambiar de empresa, pero ascender profesionalmente en el rol que desempeñan? Nunca parar de aprender. Digamos que también la formación es muy importante. La formación abre maneras de pensar, abre visiones. Y no cerrarse solo a la tarea. Digamos que lo que uno dice es, uno tiene que a veces mirar hacia el frente y ver qué otras cosas o en dónde puedo aplicar lo que hago, cómo me puedo involucrar en ciertas áreas y no cerrarme a la tarea de lo que hoy vengo haciendo como generalista. Yo pienso que pues es un tema amplio en donde se puede agregar valor en muchas otras áreas. Así que yo lo que pienso es que simplemente es como una visión de que no solamente hay que sesgarse o centrarse en la tarea como tal, sino también involucrarse en otro tipo de cosas, involucrarse simplemente en la estrategia de la compañía. Cómo desde mi rol aporto a la estrategia de la compañía. No solamente hacer el rol, asegurarme de que no ocurran accidentes o asegurarme de que el sistema de gestión quede bien hecho, asegurarme de documentar las cosas. Es cómo aporta valor esto que estoy haciendo al desarrollo o a la estrategia de la compañía. Y yo pienso que ahí se abre un poco más el panorama para que tengan como posibilidades de acción o de interacción con los demás miembros de la empresa. Catalina, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Safety Ya para hablarnos de los procesos de selección en seguridad y salud en el trabajo. A todos los interesados en conocer
un poco más acerca de LHR Américas, les dejo en la descripción el contacto y la página web para que puedan conocer esta empresa. Cuéntanos, Catalina, ya para cerrar, las personas de seguridad y salud en el trabajo que les gustaría ser partícipes de procesos de selección de tu empresa, ¿a dónde pueden hacer llegar la hoja de vida? Nos pueden hacer llegar la hoja de vida a www.lhramericas.com. Ahí van a encontrar en el portal el link para poder inscribirse como candidatos y pues hacer parte de nuestros procesos de selección. Igual, estamos desarrollando también unas asesorías para que con nuestra experiencia y nuestro acompañamiento puedan ayudar a construir su perfil profesional, a entrenarse para una entrevista efectiva. Perfecto, todos los datos quedan en la descripción para que puedan acceder a esta grandiosa empresa que seguramente les va a ayudar en ese crecimiento profesional que todos estamos buscando para los prevencionistas de Colombia. Gracias, Catalina, esperamos tenerte nuevamente en nuestro canal. Gracias, Caro. Muchas gracias a ti.